Si bien es cierto lo que mencionas, Javier, Israel, y se lo preguntaba ayer precisamente a Kaplan, si el hecho de que países importantes de la comunidad internacional los apoyen en esto que ellos dicen es una defensa a los ataques de Hamás, dices tú que se le ha dado luz verde. Y puede ser percibido así, en efecto, porque tiene el apoyo y el aval de algunos países del planeta. Mi pregunta es, ¿quién le dio luz verde a Hamás para iniciar el lanzamiento de cohetes contra Israel? Mire, insisto, yo no soy portavoz de Hamás. Yo lo único que puedo señalar es que acá existe una situación que se ha mantenido en el tiempo. Acá la crisis no comenzó el 8 de julio ni el 13 de junio, como Israel le gustaría señalar. Acá tenemos una situación de negación sistemática de los derechos nacionales del pueblo palestino que ya lleva, por lo menos en términos de la ocupación israelí, 47 años. Y eso, mientras uno mantenga, digamos, acá encontramos una división entre los que plantean de que este conflicto debe simplemente manejarse, es decir, el gobierno israelí, y quienes plantean que el conflicto debe terminarse, es decir, nosotros. ¿Por qué el gobierno israelí no quiere terminar con el conflicto? Porque terminar con él significaría retirarse de las tierras que todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, reconocen como parte de Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza. Y este gobierno israelí en particular está completamente comprometido con lo que es la política de colonización, tiene incluso su canciller, es un colono él mismo, y por ende retirarse sería un problema interno muy grande para Israel. Si es que hoy en día se pusiese dentro del gabinete israelí la solución de dos estados viviendo lado a lado en paz y seguridad a votación, créame que esa solución perdería abiertamente en el actual gobierno israelí. Y para esto tendría que haber un lobbying impresionante, pero primero tendría que terminar las agresiones tanto de un lado como del otro. Y mencionabas algo sumamente interesante que ayer yo también traía a la mesa, el hecho de que Hamás sea parte de la estructura gubernamental ya del gobierno autónomo palestino. Mi pregunta es la siguiente, algunos señalan a Hamás como un grupo terrorista. ¿Cómo lo perciben ustedes hacia el interior? ¿Como un grupo terrorista que pasó a tener activismo político y formar parte de la estructura gubernamental? ¿O para ustedes nunca ha sido o dejó de ser un grupo terrorista? Mire, primero me gustaría simplemente clarificar que Hamás no es parte del gobierno. Lo que tenemos en este momento es un gobierno de consenso nacional, el cual ha sido apoyado por una serie de grupos palestinos, partidos políticos absolutamente todos, pero ningún miembro de ningún partido político es parte del gobierno. Nosotros tenemos un gobierno de tecnócratas y creo que es importante hacer aquella aseveración. Nosotros creemos que Hamás no es un movimiento terrorista. Nosotros creemos que Hamás debe ser integrado al máximo en las instituciones políticas, porque no va a haber ninguna solución que pase si no integramos a todos, y lo mismo pasa en el caso del gobierno israelí. Hay muchas posiciones dentro del gobierno israelí que son posiciones que desde otra perspectiva, digamos, a lo mejor no occidental, podrían ser consideradas terroristas, y de hecho las acciones que lleva a cabo Israel, si la definición de terrorismo es simplemente crear terror, bueno, nosotros podemos hablar de por lo menos 8 días de terrorismo de Estado israelí en contra de la población palestina en Gaza. Hay muchas personas que simpatizan con el pueblo palestino y de hecho califican lo que está ocurriendo por parte de Israel como un genocidio. ¿Es así como lo perciben ustedes? Claramente lo que está cometiendo Israel son crímenes de guerra, y eso es algo que nadie puede discutir. Cuando uno está bombardeando población civil desarmada, son crímenes de guerra, son cosas que Amnistía Internacional, que Human Rights Watch han sido muy claros al respecto. Y de hecho son los principales organismos de derechos humanos a nivel mundial que nos están instando, que nos llaman a nosotros a que ratifiquemos muy pronto el Estatuto de Roma para que esos crímenes de guerra israelíes puedan ser investigados y juzgados por el Tribunal Penal Internacional. Entonces, las acciones que está llevando a cabo Israel en contra de población desarmada, civil, bajo ocupación, eso evidentemente que es definido bajo el derecho internacional como un crimen de guerra. Finalmente, ya para cerrar, porque se me ha ido el tiempo, no puedo dejar de hacer esta pregunta ahora que veo el contexto general para tenerlo más claro todavía. Esto que ocurre hoy, no la historia previa, no todo lo que hemos dado en el contexto del pasar de los años. Esto que ocurre el día de hoy, ¿es un conflicto de Israel y Hamás, Hamás e Israel, o de Israel, Hamás y los palestinos? Si tuviera que definirlo, ¿cómo lo haría? El presidente Mahmoud Abbas ha sido muy claro. Este no es un ataque en contra de ningún partido político palestino en particular. Este es un ataque en contra de todo el pueblo palestino. Es un ataque que primero
busca terminar con el Acuerdo de Unidad Nacional Palestino. Segundo, busca debilitar las instituciones palestinas, castigando la actitud que ha tenido el presidente Mahmoud Abbas de lograr la unidad nacional palestina en función de poder lograr un acuerdo de paz con Israel. Y tercero, ha castigado colectivamente a la población palestina. Nosotros no solamente hemos visto lo que están los bombardeos en contra de población civil en la Franja de Gaza, sino que también hemos visto castigos colectivos en contra de la población palestina en Cisjordania. Vimos cómo a Mohammed Abu Khdeir se le hizo beber gasolina para quemársele vivo en Jerusalén por esta cultura de odio que se ha planteado por parte de los colonos en contra de la población palestina, que es prácticamente el 90% de los ataques de los colonos en contra de palestinos, digamos, van en completa impunidad. Por ende, acá hay un incentivo para que esta gente continúe atacando. Nosotros evidentemente creemos de que los ataques de Israel son ataques en contra de todo el pueblo palestino y no de una facción en particular. Javier Abu Eid, portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, muchísimas gracias desde Ramala en vivo. Muy amable, Javier. Muchas gracias.